Ella fue una persona revolucionaria y le hizo que se dedicara a la docencia. En su blog ella se presenta como psicóloga y que le encanta hablar de pedagogía. Y como nosotros, que es una de las funciones que tenemos en el fórum, cree que es necesario parar y pensar y dialogar sobre qué hacemos en educación, cómo lo hacemos y dónde estamos y dónde queremos llegar. Es también, como ella dice, momentos de reflexión. Estamos ante un inminente nuevo cambio de ley y que eso obviamente hará que nos replanteemos lo que estamos haciendo ahora. Y hay que aprovechar estos momentos para impulsar lo que estamos haciendo de bueno y para mejorar aquellas cosas que hemos detectado que tienen que mejorar. Es una activista de la educación inclusiva y así la hemos conocido. Defiende firmemente que no solo es necesario crear escuelas y centros inclusivos, sino que es posible hacerlo. Y que su lema, también el nuestro, es que habla de contagio, habla de eliminar barreras, habla de fortalezas y, en una palabra, habla de educación. A lo largo de su trayectoria profesional han sido numerosos los momentos de presencia en radio, televisión y prensa para hablar de educación inclusiva. Coral Elizondo, maestra, psicóloga, orientadora y especialista en educación inclusiva. Y además también es miembro del Fórum de Eso es. Aragón. Por lo Eso tanto, es. una compañera. Eso es. En la charla de hoy, Ámbitos para el aprendizaje, una propuesta interdisciplinar, es el momento aquí en la Comunidad Valenciana, a nivel estatal también. Con esta charla de hoy nos ayudará a entender que es el momento de preparar a nuestro alumnado para una educación del siglo XXI, con un enfoque globalizado y competencial. Que no se puede concebir una educación sin comprender tanto el cerebro humano como el aprendizaje y los modelos didácticos que rompen con una enseñanza parcelada y tradicional. Pues Ante todo, gracias, Coral, por estar con nosotros. no, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Para mí es un placer estar aquí hoy entre pues esto, gente con la que compartimos, ¿verdad, Filo? Yo qué sé, la filosofía, la forma de entender la educación. Entonces, bueno, he querido hablar de ámbitos que me decía Filo que este tema es un tema interesante, lo podía relacionar con el libro, pero sobre todo las personas que me conocen ya saben que yo de lo que hablo siempre es de educación inclusiva. Entonces voy a ir contextualizando, por supuesto, qué es los ámbitos, lo vamos a centrar y vamos a ir abordando todo ese tema, pero también dónde lo enmarcamos. Lo enmarcamos en una educación, ¿verdad? Inclusiva, como no puede ser de otra forma, y cómo favorece este trabajo de ámbitos, esta propuesta interdisciplinar para, para, este, para esta nueva forma de percibir la educación. Pero fijaros que ya en la presentación he puesto dos preguntas. ¿Qué educación queremos y qué sociedad construimos? ¿No? Entonces, esto es importante. He diseñado una hoja de ruta. La idea es pues eso, estar como una hora hablando y luego poder abrir un debate. En la hoja de ruta, lo primero siempre es el reconocimiento del otro en tanto otro, que es lo que Levinas dice alteridad. Es hablar de ética, de compromiso, es hablar de, en el centro de la intervención, la persona. En el segundo apartado me centraré más en lo que son las culturas inclusivas, en la importancia de que a nivel de centro pues desarrollemos esas culturas. Una cultura inclusiva son valores, creencias compartidas, ¿verdad? Y en este caso inclusivas, que nos llevarían, entre otras cosas, a trabajar interdisciplinarmente. Y por último, el currículo democrático, que es donde incluyo y enmarco el tema de hoy, de los ámbitos. En el primer punto, hablando de escuelas democráticas, me voy a diferenciar la inclusión de la exclusión, me voy a trabajar con propuestas, y ahí es donde marcamos todo el trabajo de ámbitos para el aprendizaje,
propuestas interdisciplinares que rompan con las disciplinas, ¿verdad? Y que me permitan acercarme a la realidad de una forma global, como vamos a ir viendo antes. Pero voy a contaros primero, yo sé que está aquí mi amiga Concha escuchando, porque me acaba de mandar un WhatsApp que ya se estará un poco harta de mis historias, pero bueno, me parece una forma fácil de diferenciar qué es y qué no es inclusión. En la primera historia son historias mías como orientadora. Yo pertenezco a un equipo de orientación, bueno, ahora estoy en excedencia voluntaria, a un equipo de orientación, por lo tanto, están ambientadas en primaria. En la primera historia llega una niña con un desfase curricular de 2 años. La profesora lo que hace es coger los libros y los cuadernitos de segundo de primaria, la niña está en cuarto de primaria, para que esta niña haga esos libros y esos cuadernitos siempre en el aula. Os tengo que decir que también en este escenario la profesora de pedagogía terapéutica está dentro del aula. Por lo tanto, el escenario es el siguiente: una niña haciendo actividades siempre diferentes al resto de la clase, aun cuando entra la profesora de pedagogía terapéutica en el aula. Tenemos también a una profesora que no ha cambiado su práctica y que ella sigue con el libro de texto de cuarto sin cambiar ni modificar absolutamente nada de, en este caso, de las metodologías, ¿verdad? Nos vamos a la segunda historia. Estamos en cuarto de primaria, tenemos un niño con una aceleración parcial del currículo. Tenemos un niño de altas capacidades, ¿verdad? Que matemáticas, tiene que hacer matemáticas de quinto. Y entonces cuando yo llego al cole estaba la profesora de quinto y la profesora de cuarto intentando hacer los horarios para que cuadrasen y poder hacer las matemáticas de quinto a la misma hora que las de cuarto, y que este niño saliese del aula para ir a hacer matemáticas de quinto. No hay ningún cambio tampoco, ninguna transformación metodológica, ya lo veis. Simplemente era que el niño se fuese a hacer las matemáticas a quinto. Y nos vamos al tercer escenario. Aquí en este escenario tenemos un niño con un desfase curricular de 4 años, está en sexto, con un nivel, podríamos decir entonces, curricular de segundo, ¿verdad? Y lo que hace esta profesora es dudar, eso es lo primero que hace. Ella duda si lo que está haciendo está bien o mal y requiere mi atención y me dice: Coral, ¿podrías venir a mi clase? Porque yo no sé si lo que estoy haciendo está bien, está mal. No sé, por favor, ven. Cuando yo voy a la clase, este niño no tiene libros de segundo de primaria, sino que la profesora le va haciendo pequeños ajustes a esas asignaturas, ¿verdad? A esos libros. Perfecto. Si nos vamos a la UNESCO, nos dice que debemos garantizar, ¿verdad?, la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes. Y ahí ya tenemos 3 palabras claves. Digamos que vamos a enmarcar, por supuesto, estos ámbitos para el aprendizaje dentro de un paradigma de la educación inclusiva. Por eso tenemos que saber primero qué es y qué no es la educación inclusiva. En ese primer escenario, la niña sí que estaba presente, nunca salía del aula. Ya os he dicho que la profesora de pedagogía terapéutica estaba dentro del aula, pero no podía participar. Siempre, siempre, aun cuando entraba la profesora de pedagogía terapéutica, esta niña estaba haciendo cosas diferentes. No podía participar. Digamos que entonces ese primer escenario es el escenario típico de la integración. Es un escenario donde tenemos prácticas segregadoras en la educación, segregamos, diríamos, en la educación y desde la educación. Nos vamos al segundo escenario, y en el segundo escenario lo que no se va a contemplar es precisamente la presencia. Estamos pensando que ese niño de altas capacidades tiene que salir a la clase de matemáticas para hacer las matemáticas de quinto. Por lo tanto, no estamos garantizando
la presencia. Y solo ese tercer escenario, con esas propuestas de momento tímidas y sencillas, ¿verdad? Esa profesora va cambiando y va caminando hacia la inclusión. De la misma forma, hablar de educación inclusiva es hablar de una concepción humanista de la educación, donde en el centro de la intervención está la persona, donde yo conozco a la persona, conozco sus necesidades, por supuesto, pero también sus fortalezas. Entonces, en esos tres escenarios lo que tenemos que conjugar es los procesos cognitivos, emocionales y éticos. En el primero y en el segundo escenario, lo único que han tenido en cuenta las profesoras es el tema curricular. Esta niña tiene un desfase curricular, este niño tiene una aceleración parcial del currículo. ¿De qué manera yo puedo dar una respuesta? Nadie había preguntado a los estudiantes, ni al niño ni a la niña, si ellos querían hacer cosas diferentes, si él se quería salir fuera del aula. Este es un tema importante cuando hablamos de inclusión y más ahora que precisamente todas las investigaciones actuales van en esa línea, en la voz de los estudiantes, en procesos participativos. Incluso ya sabéis que una de las metodologías más potentes y bueno, a mí me encanta es precisamente el aprendizaje servicio, donde nuestros estudiantes, ¿verdad?, tienen un papel muy activo en ese servicio solidario. Pero eso sería otra historia que luego abordaremos. En el primero y en el segundo escenario nos había faltado el tema de la voz de los estudiantes, el tema de cómo se sienten estos estudiantes y nos había faltado también esa mirada ética que es la que yo, la primera que quiero compartir. De nuevo, solo ese tercer escenario era el que caminaba hacia la inclusión. Entonces yo me encontré aquí con esa profesora del primer escenario, con la que no compartía mirada y con la que no compartía incluso la definición de qué es normal y qué no es normal, ¿no? Para ella la normalidad era, bueno, pues todos sus estudiantes excepto esta niña y otro niño que había llegado nuevo. Esta profesora tenía una actitud hacia la diversidad un poco, por no decir, muy segregadora. Una tendencia excesiva hacia mírame a este niño, mírame a esta niña. Por supuesto, esa niña terminó, bueno, tuve que intervenir porque había muy mal comportamiento, pero un mal comportamiento, fijaros, generado por la conducta de la profesora, por el lenguaje de la profesora, con esas expectativas bajas que tenía hacia esta estudiante a la que siempre tenía haciendo cosas diferentes. La mirada de la profesora era una mirada basada en el déficit. Eso ocasionó después acoso. La actitud de la profesora es, por favor, que entre la profesora de pedagogía terapéutica, que yo no estoy preparada para atender a la diversidad. Nos encontramos después con que esta profesora no había modificado absolutamente nada, nada. Ella seguía con su libro de texto, ella seguía haciendo los mismos ejercicios en el mismo tiempo, de la misma forma y con todo el alumnado a la vez. Hablar de educación inclusiva es romper con esta idea de que existe el estudiante promedio, es romper con la idea de que todas las personas aprendemos igual y que por lo tanto debemos enseñar a todas las personas igual. Esta profesora consideraba que una adaptación curricular significativa eran los libros de segundo de primaria para esta alumna, ¿verdad? Y esto es difícil de quitar cuando está ya tan afianzado. Pero me encontraba también con una percepción de la profesora hacia la variabilidad humana un poco perversa, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Solo son normales los que se parecen a mí. Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, Alex es disminuido, Carlos tiene carácter, Luisa demasiado tímida, Claudia es maleducada, solo Javier es normal. Firmado la maestra. Y una de las claves para hablar también de ámbitos para el aprendizaje
es romper con esa cultura individualista, incluso podemos decir romper con esa cultura de los departamentos, ¿verdad? Y crear estructuras más horizontales para colaborar. Hablar de educación inclusiva es hablar de tejer redes naturales de apoyo. Y voy a hacer un paréntesis. La primera vez que se habla de redes naturales de apoyo es en el año 1999. Fijaros, sí que han pasado años. Y fueron Steinbach y Steinbach en el libro Aulas Inclusivas. Y ellos hablan de esas redes naturales de apoyo entre toda la comunidad educativa, ¿no? Las familias, el profesorado, el alumnado, pero ya centrándonos en lo que sería un trabajo por ámbitos para el aprendizaje, nuestras redes naturales de apoyo serían docentes que colaboramos, en este caso, creando ámbitos para el aprendizaje y creando propuestas interdisciplinares. Son redes de apoyo mutuo, de aprendizaje, de reflexión, que nos ayudan a crecer como personas. En este momento actual en que a nivel estatal estamos reflexionando sobre el currículo, uno de los temas que hay encima de la mesa es precisamente el tema de la competencia profesional de aprendizaje, ¿verdad? Entonces esto nos llevaría a trabajar en redes, nos llevaría a que más allá de profesores aislados, de docentes aislados que reflexionan o que saben o que tienen un conocimiento a veces no compartido, lo que tendemos es a crear esas redes naturales de apoyo. Edgar Morin en 1999, y voy a hacer dos veces en la sesión de hoy alusión a Edgar Morin, él, cuando hablaba de los 7 pilares de la educación del siglo XXI, hablaba del error y la ilusión. El error y la ilusión es una ceguera. En este caso, yo, haciendo uso de esa metáfora, pues me la llevo a la educación inclusiva y digo, es la ceguera realmente de la educación inclusiva. Vamos a fijarnos en el primer escenario. Tenemos a una profesora que está en clase, no modifica absolutamente para nada su contexto, ¿verdad? Tiene a una niña haciendo fichas y actividades de segundo de primaria y lo hace de una forma natural, incluso podríamos decir con ilusión, porque ella piensa que como siempre lo ha hecho así, tiene que seguir haciéndolo así. No se plantea ni se cuestiona si tiene que ser de otra forma. El error es que esta profesora está normalizando las injusticias, ¿verdad? Con la ilusión, además de estar haciéndolo bien. Esta ceguera es complicada y difícil de eliminar. Aquí nos tendremos que ir a espacios para hablar y reflexionar sobre inclusión, a propuestas que pasen por tertulias pedagógicas después de leer libros, después de ver de leer libros, de ver visionado de vídeos, ¿verdad? Para poder ir quitando esta venda. Podemos decir que incluso en el tema de los ámbitos, ¿verdad? A veces cuando se genera polémica también puede ser precisamente por esta ceguera, por no terminar de entender cómo trabajar en unos ámbitos para el aprendizaje. Esta profesora entonces dejaba en los márgenes a estudiantes, dejaba en los márgenes a niños y a niñas, ¿verdad? A los que, digamos, atendía de una forma totalmente diferenciada, como es el caso que os he contado. Entonces aquí estaban los nadies, los ningunos y ninguneados, que dice Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen,
y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Cuando yo me pregunto quiénes son los nadies en las escuelas, quiénes son los nadies en nuestros centros educativos, ¿no? En nuestros institutos, los nadies serían todos los niños y niñas, adolescentes, que suponen un número asociado a recursos, pero también son todas esas personas invisibles, apáticas, inconformistas, inseguras, vergonzosas, movidas, rápidas, lentas, todas las personas que se salen de la norma. Entonces es importante, ¿verdad?, el comenzar a reflexionar sobre qué es y qué no es inclusión para darnos cuenta a todos esos estudiantes que dejamos en la norma, que dejamos fuera de la norma, en los márgenes y que de alguna forma, cuando trabajemos con nuestros ámbitos, ¿verdad?, para el aprendizaje, que promueven precisamente esa transferencia y facilitan el conocimiento, lo hagamos desde un diseño universal, para que en el mismo momento en que diseñemos la propuesta interdisciplinar, los tengamos en cuenta. Esto es hablar entonces de justicia social. Hablar de educación inclusiva es un tema de justicia social. Hablar de educación inclusiva es hablar de todo el alumnado y no dejarnos en los márgenes a ninguno de los estudiantes en nuestra propuesta, en este caso de hoy, interdisciplinar. Debemos entonces garantizar ese objetivo de desarrollo número 4 que nos lleva a garantizar, a promover una educación inclusiva y equitativa de calidad, pero fijaros lo que dice también oportunidades de aprendizaje durante toda la vida a todo el alumnado. Y me quedo en la segunda parte, única y exclusivamente, de momento en la segunda parte. Cuando yo promuevo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida a mi alumnado, ¿qué es lo que estoy trabajando? Estoy ofreciendo habilidades, estoy ofreciendo competencias. Y Philo lo ha dicho cuando me ha presentado, ¿verdad? Trabajar con ámbitos para el aprendizaje es promover el enfoque competencial del siglo XXI. Entonces, esta propuesta, la que precisamente vamos a abordar hoy, es una propuesta basada en este marco conceptual, ya no solo del currículo, ¿verdad?, entendido como unas metodologías abiertas o competenciales, sino también hablamos de un currículo inclusivo, flexible, de calidad, competencial, democrático, que son palabras que están ahora justamente encima de la mesa a nivel estatal cuando estamos reflexionando sobre el currículo. Pero hablar de educación inclusiva y significa reconocer al otro en tanto otro. Entonces, atender a la diversidad porque la reconozco. Hablar de educación inclusiva es poner el foco en el alumnado más vulnerable, pero no dejar nunca a nadie atrás. Es una educación para todos y con todos. Y esto es el primer bloque un poquito para la introducción. El segundo bloque, y seguimos hablando de escuelas democráticas, es crear culturas inclusivas, porque el tema de los ámbitos para el aprendizaje tiene que ser una propuesta, ¿verdad? Una propuesta de centro, una propuesta que parta de esta cultura, democrática, esta cultura del cuidado, esta cultura inclusiva, esta cultura que reconoce al otro en tanto otro, que no le hace parecer otro para ser normal. A ver si me explico. La niña del primer escenario, para poder hacer las cosas que hacía el resto de la clase, digamos,
estar dentro de esa mirada de lo que concebía la profesora ser normal, ¿verdad? Tenía que hacer lo que hacía el resto de la clase. Tenemos que entonces hablar de un cuidado hacia el otro, ¿verdad? Desde una mirada de corresponsabilidad. Y esto es importante porque cuando trabajamos interdisciplinarmente, desde la propuesta de ámbitos para el aprendizaje, también tiene que haber una mirada de corresponsabilidad. Igual que cuando hacemos una docencia compartida, tiene que haber tenemos que tener una mirada de corresponsabilidad, ¿verdad? Es decir, dos personas que se responsabilizan del aula, dos personas o más que diseñan y se corresponsabilizan de una propuesta didáctica universal para trabajar una propuesta interdisciplinar. En este marco conceptual, entonces, es donde tienen cabida los derechos humanos, la justicia social, el reconocimiento del otro en tanto otro, hablando de nuevo de alteridad y respeto. No es dejar a nadie atrás, es decir, yo puedo trabajar con ámbitos, con propuestas interdisciplinares y al margen una atención a la diversidad. No, la propuesta que yo vengo a contar aquí es una propuesta desde un diseño universal para el aprendizaje. Y así también se contempla en el libro cuando en uno de los capítulos, que tengo aquí el libro concretamente en el 6, dice ámbitos y diseño universal para el aprendizaje en la planificación curricular. Es decir, cómo planificamos teniendo en cuenta todo el alumnado. Pero nos vamos a las culturas, vamos primero a las culturas, a esos valores, a esas creencias compartidas, a esas señas de identidad compartidas en el centro, ¿verdad? Cuando hablamos por primera vez de las dimensiones del índice, de crear culturas, de generar políticas o incluso de desarrollar prácticas, la primera vez que se habla de todo esto fue en el año 2000. Acordaros que en 1999 fue la primera vez que hablamos de redes naturales de apoyo, ¿verdad? La primera vez que hablamos de culturas inclusivas, de dimensiones, ¿verdad? De las dimensiones del índice, fue el año 2000. A través de las culturas inclusivas, los autores Tony Booth y Mel Aiscott nos dicen que debemos poner en la base de ese triángulo, ellos ponen de hecho siempre en la base del triángulo las culturas. ¿Por qué? Porque dice, más allá de que haya cambios pues, en las familias, cambios en los docentes, cambios en el alumnado, el dejar en la base de ese triángulo a las culturas nos da un componente estático de cierta estabilidad. A mí esto me parece que es importante, ¿verdad? Pero yo ahora abogo, yo insisto, a que nos vayamos a una concepción dinámica también de esas culturas y que reflexionemos cuáles son esos valores, esas señas compartidas, cuáles son nuestras culturas inclusivas como centro. Porque si en esas culturas pone que uno de mis señas de identidad es la inclusión, si ahí pone el respeto al otro en tanto otro, o pone esa mirada ética, eso me tiene que llevar a trabajar con unas metodologías, ¿verdad? Que luego vamos a ver qué metodologías pueden ser, que lleven a nuestros estudiantes también a un cuestionamiento como agentes de cambio social. Aquí ya estamos pensando en un aprendizaje-servicio, ¿verdad? Totalmente. Pero también a una percepción global del mundo que nos llevaría el trabajar con estos ámbitos para el aprendizaje. Entonces, las culturas son importantes porque van a aparecer en un proyecto educativo de centro como esas señas de identidad que luego me va a condicionar pues, las intervenciones en medidas organizativas o medidas curriculares del DUA o incluso medidas sociales. Esto nos lleva entonces a hablar, hablando de culturas, de un liderazgo pedagógico para la inclusión. Un liderazgo que pase por tejer esas redes naturales de apoyo, que se fomenten y se promuevan esas estructuras mucho más horizontales, ¿verdad?
para trabajar de forma colaborativa y cooperativa los docentes, esos procesos participativos del profesorado, un aprendizaje compartida, una indagación dialógica, una capacidad profesional docente que más allá de lo que sabemos individualmente cada uno de los docentes, lo compartimos y lo ponemos en común. Y esto nos llevaría, ¿verdad?, incluso a reflexionar porque esta ruptura de departamentos o estructuras y crear nuevas estructuras, ¿verdad?, o combinar y compartir las dos, nos lleva a cuestionarnos, pues a veces nuestra misión como equipo. ¿Quiénes son los miembros del equipo? ¿Quién conduce este equipo? Cuando tenemos algún problema que nos llega, ¿verdad? Esa mierda que llega directamente al autobús, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué obstáculos encontramos? ¿Qué expectativas tenemos como profesores ahora en este ámbito, ¿verdad? En esta nueva reestructuración? ¿Cuáles son nuestros valores, nuestros objetivos, nuestras fuentes? Yo creo que uno de los aspectos importantes, más allá de las ventajas curriculares o metodológicas que podamos ver al trabajo de ámbitos para el aprendizaje, está también esta perspectiva, ¿verdad?, que a algunos puede asustar o a otros les puede gustar, que nos lleva a crear este liderazgo más horizontal, esta forma de trabajar mucho más horizontal, donde la conducción del equipo, ¿verdad?, tiene que ser compartida, totalmente compartida. Pero sí que es verdad que es necesario, pues, poner qué valores tenemos como equipo. Para ir terminando este capítulo y ya centrarnos en lo que es el trabajo por ámbitos, voy a decir qué es y qué no es la inclusión, ¿verdad? La educación inclusiva es mucho más que un cambio metodológico y organizativo. Por supuesto que es una educación transformadora que implica transformar, ¿verdad? Y como hemos visto en el ejemplo del primer escenario, esa profesora no transforma absolutamente nada y por lo tanto sigue con sus prácticas segregadoras, ¿verdad?, dentro del aula. Entonces, esto es importante, esta educación transformadora, un cambio metodológico, por supuesto. Y aquí podríamos enmarcar nuestros ámbitos, ¿verdad? Viene un poco a romper con esa idea del estudiante promedio, con un libro de texto donde hacemos las mismas actividades de la misma forma y en el mismo tiempo todos los estudiantes. La educación inclusiva es también mucho más que escolarizar a un alumnado con necesidades educativas especiales en los centros educativos, que por supuesto que también es escolarizarlo, pero no se trata de entrar, sino de pertenecer. Yo aquí quiero ir poniendo el énfasis en la mirada que del otro en tanto otro, en la mirada, en la ética del cuidado, en el respeto, en el apoyo mutuo, en diseñar desde el principio de una forma universal. Y la educación inclusiva es mucho más que tener recursos para acoger a la variedad, que por supuesto también, ¿verdad? La educación inclusiva es trabajar, yo creo que la palabra clave, la estoy diciendo continuamente, es trabajar de forma colaborativa y compartida. Aquí tenemos un texto que he querido copiarlo íntegramente, que es el texto de la UNESCO del año 2006, que nos dice que la educación inclusiva puede ser concebida como un proceso y debe ser concebida como un proceso. O sea, no es hago esto, entonces yo ya soy inclusiva, esto es un proceso donde aparecen retos y desafíos continuos, ¿verdad?, para garantizar precisamente esta inclusión a todo el alumnado. Es un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades para todos los educandos. Y fijaros que aquí vuelve a insistir que es para todos los educandos, a través de una mayor participación. Me voy a parar aquí porque esto es clave. Entonces es participación de los estudiantes,
participación del alumnado, participación de las familias, cómo trabajamos estos procesos participativos, cómo nos cuidamos en el centro. Pero no solo estos procesos participativos en el aula, ¿verdad?, sino también en actividades culturales y comunitarias. Estamos hablando de actividades extraescolares, de actividades complementarias, reduciendo así la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Estamos hablando de sociedades inclusivas, donde tenga cabida todas las personas. Sigo leyendo y dice, lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias. Y aquí es donde de nuevo enmarcaremos estos ámbitos para el aprendizaje, basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales de la educación, haciendo alusión, ¿verdad?, a lo que ya nos decían antes. Y lo que viene ahora a mí me parece que es clave. La educación inclusiva, más que un tema marginal, que trata de cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, es un enfoque que examina cómo transformar los sistemas educativos y los entornos de aprendizaje. Y de nuevo ahí encaja, ¿verdad?, nuestro ámbito para el aprendizaje, porque supone realmente transformar con lo que estábamos haciendo más compartimentado de departamentos. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y los estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje. Entonces, una vez que ya vamos enmarcando, ¿verdad?, aquí en lo que sería una educación inclusiva y equitativa de calidad, donde se promueve ese reconocimiento del otro en tanto otro, esos cuidados. Vamos a centrarnos ahora ya en lo que sería un currículo democrático. Y vuelvo de nuevo a hacer la pregunta, ¿qué educación queremos? ¿Qué sociedad construimos, verdad? Trabajar con el currículo actualmente, si habéis escuchado los foros que hay sobre los debates de los currículos, estas son cuestiones que están aquí encima de la mesa. Nuestra sociedad es una sociedad global. Hablamos muchas veces de ciudadanía global y sin embargo seguimos fragmentando, ¿verdad?, el currículo, seguimos cristalizando los saberes, como vamos a ver ahora. El currículo actual, tal y como lo concebimos ahora, decide y encorseta los saberes. Os digo que ahora estamos reflexionando y yo creo que se va por otra línea totalmente diferente. El otro día estaba escuchando a César Coll y él hablaba de aprendizajes, ¿cómo era? De aprendizajes imprescindibles y aprendizajes, hoy ahora se me ha ido el santo al cielo. Luego cuando me acuerde os lo comento. Entonces, venía un poco, imprescindible, sí, no me sale ahora, venía un poco a afianzar la idea de eliminar, ¿no? Son currículos muy extensos, con mucho contenido, habitualmente ese es un tema que está, bueno, pues al orden del día, ¿verdad? Podar los currículos. Entonces, esta forma de trabajar con estos dos itinerarios de aprendizajes es interesante porque nos llevaría a poder trabajar de una forma más flexible, más holgada, ¿verdad?, sobre lo que sería precisamente el diseño, en nuestro caso, de unos ámbitos para el aprendizaje. Pero el currículo actual
lo que nos decide es, bueno, pues cuáles son los saberes que tenemos que saber en cada uno de los cursos y nos los encorseta, ¿verdad? Así en cursos, en disciplinas, nos los organiza, los jerarquiza y los fragmenta. La idea actual de los saberes imprescindibles y deseables nos viene a mí al menos me viene la idea de un currículo más abierto, con unos aprendizajes imprescindibles más ligeros, ¿verdad? Y que tú puedes ir profundizando. Digamos que me lleva también a la idea de un multinivel y me lleva también a la idea de lo que en matemáticas llaman actividades de suelo bajo y techo alto. Y esa idea ya me parece muy interesante para empezar a trabajar. Pero el currículo actual determina el éxito o el fracaso. Y con esto una reflexión que me parece muy necesaria también, ¿verdad? Determina si tú eres apto o no apto porque tienes o no tienes una titulación. El currículo actual, yo creo que, bueno, y de hecho así está contemplado en la normativa, rompe con todo esto y se obtiene titulación a pesar de una adaptación curricular significativa, ¿verdad? Por ahí van las líneas de trabajo actuales. Entonces, en la actualidad, desde un mismo currículo, se contribuye a diferenciar y a excluir a los nadies, como aquellos niños, niñas, adolescentes que les condenamos a no salir de pobres, como decía muy bien el poema de Eduardo Galeano. Entonces, se les condena, pues eso, a ser recursos humanos, a personas sin nombre, sin cara, replanteándonos entonces dónde quedan estos valores humanistas de la educación. El currículo, claro, me lleva a esta pregunta también. ¿Cómo podemos entonces romper esa relación entre causa, efecto, entre la causa-efecto, entre la pobreza, entre el bajo rendimiento escolar, entre el abandono escolar prematuro, entre la privación económica futura? Nos sirve también, ¿verdad?, el currículo para determinar esto. Y de nuevo retomo aquí el tema de Edgar Morin, ¿verdad? Aquel informe que escribió en el año 1999 para hablar de los pilares de la educación del siglo XXI. Hablaba del error y la ilusión, que ya os lo he comentado, y hablaba también de la fragmentación. Y él decía textualmente, entrecomillado, la supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. Esta visión tan fragmentada impide a veces hacer esas relaciones, ¿verdad?, entre disciplinas, esas relaciones entre saberes, esas relaciones tan necesarias para afianzar y construir el conocimiento. Y en Belavi y Murillo, en el 2020, en un artículo muy interesante sobre precisamente justicia social y currículo, ellos decían que el currículo integrado supera las fronteras arbitrarias entre las disciplinas. Es decir, un currículo integrado me permite cohesionar esas unidades de una forma más, digamos, más normal, no es esa la palabra, ¿no? Más global, ¿no? Ahora hablaremos de globalidad. Permitiendo entonces la mayor comprensión de los conocimientos, porque permite comprender la relación que hay entre esos conceptos, entre esos conocimientos, y no asumirlo como compartimentos estancos de saberes cristalizados. Y a mí me pareció que esto es clave. Esto es clave cuando hablamos de inclusión, ¿verdad? Este currículo integrado.
Y esto nos lo permite precisamente el trabajar por ámbitos para el aprendizaje. He querido poner aquí 3 aspectos que me parecen importantes cuando cuando abordamos el tema de los ámbitos para el aprendizaje. Trabajar por ámbitos requiere un trabajo en equipo entre docentes, creando redes naturales de apoyo. Y he puesto HATI D igual a 1,57. ¿Qué quiero decir con esto? Os lo hipervinculo para que lo veáis. En esta investigación de John Hattie, una investigación longitudinal, ¿verdad? Que ya lleva años elaborando y que cada 3-4 años va aportando nuevos elementos, nuevos factores a esta línea. En el año 2018, en primer lugar, y con una calificación, bueno, un efecto de la media de 1,57, está el trabajo colaborativo, ¿verdad?, entre los docentes. Fijaros que la media, aquí lo pone, es 0,40. Eso quiere decir que multiplica por 4, 4 por 4, 16, ¿verdad? Multiplica por 4 el efecto de la media. A mí esto me parece un aspecto fundamental. Trabajar por ámbitos requiere un trabajo en equipo, donde docentes de diferentes disciplinas diseñan, y ya vamos a poner de forma universal, ¿verdad?, una misma propuesta interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Ahora veremos la diferencia que hay entre todos ellos. Entonces, esto ya es un trabajo importante e interesante. Por otra parte, los ámbitos permiten que las disciplinas colaboren y que nos acerquemos a la realidad desde un enfoque globalizado. En la actualidad estamos hablando de una educación global. Pensaba que os había hipervinculado, ya lo pondré. Buscamos educación global y tendremos el enlace, ¿verdad?, donde se aborda el énfasis en la actualidad a este tipo de educación. Es decir, estamos fragmentando el saber y a la vez estamos hablando de una educación global. Y por último, existen carreras universitarias, grados, que tienden cada vez más a una interdisciplinariedad. La misma neurociencia es una carrera totalmente interdisciplinar que se enriquece de la psicología cognitiva, de la biología, de la medicina, ¿verdad? Pero tenemos otras carreras como biotecnología, artes digitales, que fijaros, va juntando la tecnología con el arte, bioinformática, humanismo digital, creación y narración de videojuegos, que más allá de lo que sería el diseño del videojuego, trabaja la narrativa potente. Entonces, fijaros cómo, por una parte, se promueve el trabajar por ámbitos, requiere un trabajo en equipo entre docentes con un alto impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Permite también que las disciplinas colaboren y acercarnos a esta realidad de forma global y hablar de una educación global, y permite también eso, que cada vez, ¿verdad?, se tienda más a trabajar y a observar las carreras universitarias desde una mirada interdisciplinar. Es decir, fragmentamos, pero luego la realidad no es así. El ejemplo de narrativa transmedia es un ejemplo actual, ¿verdad?, de cómo a través de las narrativas y la interacción con distintos medios vamos interactuando. Un ámbito para el aprendizaje, esta propuesta interdisciplinar nos permite interactuar, esta interacción entre las disciplinas. Y aquí es donde en el libro yo diferencio, ¿verdad?, en las primeras páginas precisamente, qué es y qué no es un trabajo por ámbitos. Aquí yo abordo que acercarnos
que la sociedad es global, que el concepto, o sea, que hablar de ámbitos es hablar de un enfoque globalizado, es acercarnos al conocimiento de una forma globalizada. Entonces, nos acercamos a esta globalización por medio de la relación que tengan o no las disciplinas. Es decir, las disciplinas, el cómo se relacionen entre ellas, me van a permitir que yo perciba la realidad de forma global o no. Hay tres formas de acercarme, de relacionar las disciplinas. Esas tres están ahí a la izquierda: inter, multi y trans. Voy a empezar por la de nivel más bajo de colaboración, que sería multidisciplinar. Vamos a pensar que yo soy la profesora de lengua castellana y casualmente donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo en Zaragoza, hay poetisas, muchas poetisas y poetas también. Entonces yo quiero abordar el nombre de las calles y buscamos información de estas personas, qué obras escribieron, en qué momento histórico vivieron, y vamos trabajando, bueno, sobre el nombre de las calles, que son pues a través de la literatura. Pero en un momento determinado vamos a ver qué hay, un número más elevado de hombres o un número más elevado de mujeres. Utilizo otra disciplina, ¿verdad? Voy a utilizar la matemática en este caso para hacer esa estadística. Entonces, este enfoque multidisciplinar, que sería este, yo estoy trabajando desde la lengua castellana, pero utilizo otra disciplina, el grado de interacción entre estas disciplinas es prácticamente nulo. Ya lo veis, simplemente hago uso de otra disciplina para responder a algo que, bueno, pues una cuestión que había surgido. En este enfoque, bueno, pues existe un elemento en común que va a ser, por supuesto, el número de autores o de, ¿verdad?, que tengamos, pero hay independencia metodológica, es decir, aquí no existe, no hay una colaboración, no hay un diseño común, no hay creación de nuevos conocimientos comunes. Esta es la relación. Yo utilizo esa disciplina, pero en realidad ya veis que yo sigo trabajando en mi proyecto, en este caso de literatura. Eso sería multi, puedo utilizar varias disciplinas, pero no hay colaboración ni relación entre las disciplinas. En un enfoque interdisciplinar, aquí en este nivel sí que existe interacción, sí que existe intercambio, enriquecimiento, colaboración entre las disciplinas. Es decir, aquí estamos varios docentes que vamos a diseñar con nuestro currículo, con nuestro documento puente, vamos a diseñar una propuesta interdisciplinar, una propuesta interdisciplinar de trabajo. Existe, por lo tanto, un equipo interdisciplinar de docentes, un equipo que colabora, que combina sus conocimientos, que se ayuda, que se enriquece y que crece personal y profesionalmente. Y por último, bueno, aquí también se crean entonces nuevos conocimientos. Lo que sería la transdisciplinariedad es cuando de forma transversal las disciplinas van apareciendo, ¿verdad? Se abordan varias disciplinas transversalmente. Entonces aquí en estos proyectos los investigadores, tal y como lo tengo aquí en el libro, yo digo, los investigadores de diferentes campos no solo trabajan juntos en un problema en común, sino que comparten conceptualmente el problema, las metodologías, existen habilidades y propuestas compartidas. Entonces, estas dos disciplinas, o sea, estas dos formas de relacionarse, la inter y la multidisciplinar, aquí lo que permiten es una visión más integral del conocimiento, mucho más que la multidisciplinar, que ya habíais visto que no había conexión. Entonces, esto es importante. Hemos visto que la realidad la percibimos de forma global, ¿verdad? Pero que para acercarnos a esta realidad de forma global
necesito que las disciplinas se relacionen entre sí. Habitualmente la propuesta del libro es un enfoque interdisciplinar, es decir, de qué forma los distintos docentes vamos a diseñar una propuesta curricular, en este caso compartida de forma común. No se refieren entonces, cuando hablamos de globalización, no se refiere a las disciplinas, sino al acercamiento a través de las disciplinas, de la relación entre las disciplinas. De esta forma hablamos de currículum integrados, ¿verdad? Porque ya no trabajamos por disciplinas aisladas y el ámbito siempre va a ser mucho más que la suma de las partes. Si nos vamos a la LOMLOE, al capítulo 24.7, referido a primero, segundo y tercero de la ESO, nos dice textualmente, entrecomillado, lo que pone aquí: los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de acuerdo con el proyecto educativo. Esto nos lleva entonces a hablar de personalización también del aprendizaje, y en el mismo libro abordo el tema de la personalización. Este también es un tema importante, es romper con el mito del estudiante promedio, es romper con la idea de que todos nuestros estudiantes aprenden igual y entonces yo tengo que enseñar igual. Y en esos diseños de propuestas interdisciplinares que me permiten acercarme a la realidad de forma global, me permiten vivenciar también el aprendizaje, me permiten multinivelar también el aprendizaje, me permite organizar de una forma mucho más flexible ese aprendizaje, creando esas redes naturales de apoyo. En uno de los capítulos, que es donde abordo el DUA, lo enmarco aquí porque para mí es el paradigma actual de la educación, un paradigma con raíces teóricas en todo lo que sería la neurociencia, con fundamentos teóricos también en la psicología cognitiva, y con evidencias también de muchas de sus pautas y puntos de verificación están contrastadas por la investigación de John Hattie. Pero nos vamos al cerebro, nos vamos a la importancia de trabajar las emociones en ese diseño, de contemplar y conjugar aspectos cognitivos y emocionales en ese diseño universal. Las emociones modulan el aprendizaje y es un tema que tiene que ir de forma implícita, ¿verdad? Y aquí abordamos desde cómo captamos el interés, lo que sería una motivación extrínseca, a todo lo que sería una motivación intrínseca. Las redes de reconocimiento están especializadas en reconocer la información, tal y como la propia palabra lo dice, en percibir la información y en darle significado. Y las redes estratégicas es donde están las funciones ejecutivas que me ayudan a ejecutar, a planificar todas aquellas tareas, tanto motrices como mentales. Esto es importante porque en este paradigma, además, contempla, ¿verdad?, pautas que nos van a ayudar a diseñar estas propuestas interdisciplinares de forma más globalizada. Y me gusta ver el diseño universal para el aprendizaje de izquierda a derecha, porque lo contextualizo entonces con todo el fundamento teórico de nuestro currículo, que habla de socioconstructivismo, que habla de construir el conocimiento, habla de un aprendizaje activo, habla de andamiajes, de apoyos, de zonas de desarrollo personal y de zonas de desarrollo próximo. Y el DUA, viéndolo así de izquierda a derecha, me permite comprender mejor este paradigma. Fijaros que en estas tres primeras pautas, ahí lo que garantizamos es el acceso. En el acceso, aquí no interviene el estudiante, es el docente quien capta el interés, quien ofrece opciones y alternativas a la información visual y auditiva y quien ofrece múltiples formas para la acción y la expresión. Aquí las tecnologías
de asistencia. Si me voy a la segunda, mira, no sé por qué, ha saltado la construcción. Vamos a irnos a la construcción, que se me ha saltado. Y en la construcción tenemos el esfuerzo, la persistencia, lenguaje, símbolos, expresión, comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que ofrecer andamiajes, tengo que ofrecer ajustes, tengo que ofrecer apoyos para que los estudiantes, mis estudiantes, puedan construir ese conocimiento con esas guías que yo le voy a ir ayudando. Aquí tenemos pues desde compartir los indicadores de logro en una evaluación formativa hasta trabajar de forma colaborativa, hasta el feedback que yo le pueda hacer a mis estudiantes o esos mapas mentales, ese manual thinking, ese visual thinking o incluso ofrecer opciones para la expresión. Y por último, en la internalización, digamos que ya van interiorizando, van logrando un aprendizaje mucho más profundo, van siendo cada vez aprendices mucho más expertos, que son capaces de autorregularse, de comprender, ¿verdad? Y de trabajar todas las funciones ejecutivas. Si yo diseño de una forma universal para tener en cuenta a todo el alumnado, yo estoy teniendo en cuenta pues, esas funciones ejecutivas que van a ayudar a planificar y a estructurar, pero estoy teniendo en cuenta también esos apoyos visuales que van a ayudar a determinados estudiantes, ¿verdad? Porque lo requieren, o incluso esas tecnologías de asistencia de lectores de voz. Entonces, claro, tienes una mirada al otro, de reconocimiento del otro, y le vas viendo en todas estas pautas cómo puedes ayudar, ¿verdad? a todo el profesorado. Esto, desde esta metáfora, la metáfora del árbol, donde hay un enriquecimiento para todo el mundo. En las raíces, con raíces profundas, estaría el diseño universal para el aprendizaje. En el tronco estaría esas metodologías inductivas, esa evaluación auténtica, ese promover interacciones dialógicas, esas enseñanza multinivel, y en las ramas tendríamos pues, todas las propuestas de enriquecimiento para todo el alumnado, con situaciones de aprendizaje siempre ricas y variadas para todo el alumnado. La mirada, las altas expectativas, el portafolio de talentos, eso está en las raíces, con la mirada de la inclusión. En cuanto a las metodologías, os he explicado que los ámbitos, las disciplinas se relacionan, ¿verdad? Se relacionan entre sí, y la forma de relacionarse es a través de metodologías, de métodos. Puedo utilizar un centro de interés, entonces a partir de un tema, cada una de las disciplinas, de forma interdisciplinar o incluso de forma transversal, ¿verdad? Vamos viendo, aportando qué es lo que podemos ofrecer desde todas las vertientes para el conocimiento de ese tema. En un aprendizaje basado en proyectos, antes estábamos hablando con Filo que precisamente en los centros donde ya se trabajaba con ABP, el trabajar con ámbitos ha sido más fácil porque precisamente el ámbito requiere, ¿verdad?, de una metodología que permita la interacción y la colaboración y cooperación entre las disciplinas. Aquí siempre hay un producto que se presenta ante una audiencia. En un aprendizaje-servicio se parte de una necesidad y se ofrece un servicio solidario a la comunidad. Y en un aprendizaje basado en retos, pues aquí hay un reto, un desafío que basado en una problemática real que deben resolver. Pero no debemos olvidar ese componente, ese carácter social, pedagógico, regulador y ético de la evaluación en el trabajo también por ámbitos, ¿verdad? Un carácter social es cuando yo a la evaluación le pongo una calificación, un número. Un carácter pedagógico es cuando yo a la evaluación incluyo la participación del alumnado, de todo el alumnado, en ese proceso de evaluación. Y llevamos a cabo pues,
autoevaluación, coevaluación, evaluación compartida, calificación dialogada. Utilizamos distintos instrumentos, diarios metacognitivos, la metacognición, todo eso estaría en este carácter pedagógico y regulador. Y entonces, Coral, ¿a qué te refieres con el carácter ético? Me refiero a cuando diseñamos una única prueba de evaluación con un tiempo concreto, de una forma concreta, sin ningún tipo de ajuste ni de apoyo para que haga todo el mundo. Y pensamos, además, que eso es lo justo, que todos hagan el mismo examen. Y eso me recuerda a los animales del bosque cuando crearon una escuela, ¿verdad? Que diseñaron un currículo y el pato dejó de ser sobresaliente en natación para ser deficiente en vuelo. Y eso a mí me llega al alma. Entonces, este carácter ético en la evaluación es imprescindible. Por último, ya para terminar, quiero incidir de nuevo en lo mismo, en la necesidad, en la importancia de trabajar en equipo, ¿verdad? De trabajar y promover esas habilidades blandas, empatía, buena comunicación, escucha activa, bueno, todas las que estáis viendo aquí, que no voy a ir enumerándolas, y que me llevan a diseñar y a trabajar, y sobre todo, tal y como nos dice Hati, ¿verdad? A promover mucho más impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Cierro hablando de educación inclusiva. Debemos identificar continuamente las barreras que hay para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado, para que siempre todo el alumnado pueda estar presente en el centro y eliminar, ¿verdad? Y reducir estas barreras. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de todos los estudiantes. ¿Y cómo? Ofreciendo los apoyos y redistribuyendo los recursos. Quiero terminar con esta canción de La mente abierta y la piel dispuesta, que tenéis aquí la letra, y cuando termine, pues ya abrimos el turno de palabras. De ti corriendo va el porvenir, a ver si quieres dejarte arañar por sus pinceles. Detrás de ti, siguiéndote, la libertad, a ver si puedes abrirle algunas puertas, soltar las redes. Detrás de ti, danzando va la luna llena, su danza ardiente. Te invita a elevar tu voz de nieve. Detrás de ti, la humanidad más animal te está llamando. Que olvides lo aprendido, que empieces a sentir que no tiene sentido vivir así. La mente abierta, la piel dispuesta, las alas puestas, la mente alerta, abierto el corazón, abierto al mundo, en todo su esplendor, tu ser profundo. Hay que tener la mente abierta, la piel dispuesta. Puede ser las alas puestas, la mente alerta.
detrás de mí, a fuego lento, están haciendo una canción. Desde el centro de tu centro. Bueno, al final termino siempre cantando yo esta canción. He querido terminar con esta frase de Paulo Freire, porque yo creo que me identifico totalmente y creo que también todas las personas que estáis aquí un viernes por la tarde, ¿verdad? Como presencia en la historia y en el mundo, lucho esperanzadamente por los sueños, por la utopía, por la esperanza, con miras a una pedagogía crítica, y mi lucha no es en vano, una lucha ética a través de la praxis. Bueno, me ha parecido que eran unas palabras muy bonitas de Paulo Freire que comparto para poder concluir. Gracias. Bueno, Coral, como siempre se nos hace corta tu participación y nos quedamos con ganas de más. Tenemos algunas preguntas que sí que me gustaría trasladarte. Desde Disclam nos preguntan, bueno, realmente se preguntan, ¿aprendizajes imprescindibles y deseables? ¿Es como Sí, algo eso, nuevo? claro, eso es lo que os decía, que no me salían las palabras, que el currículo actual va precisamente en esa línea, ¿vale? Es César Coll quien contaba y quien hablaba en un vídeo que está además grabado, precisamente la diferencia entre estos dos conceptos. Él diferenciaba, y por eso os decía que me parece interesante, porque dice que en la actualidad hay muchos contenidos que debemos ir liberando, ¿verdad? Y nos dice que lo que va a abordar el nuevo currículo es la diferencia entre los aprendizajes imprescindibles, que serían aquellos en los que bueno, pues como la propia palabra lo dice, son imprescindibles, necesitamos saber, yo los entiendo algo así como mínimos, ¿verdad? Y otros deseables. Entonces, claro, eso ya nos aligera también, porque dice que en la actualidad muchos de los aprendizajes actuales mínimos o imprescindibles serían deseables. Un aprendizaje deseable no es algo que tú tengas que aprender a los 15 años, si lo aprendes estupendo. Pero claro, eso ya, fíjate, Filo, que nos traza, ¿verdad? Como una escalera o al menos un multinivel, otra forma de abordar los aprendizajes. Entonces yo creo que esto también no sé, me parece que es novedoso e interesante para poder trabajar. Sí, sí es. Otra de las preguntas es cómo llevar a cabo esta coordinación que haría falta en la interdisciplinar y la transdisciplinar con la misma cantidad de horas lectivas y con los mismos recursos del profesorado. Claro, no, aquí para trabajar así nos tenemos que ir efectivamente a las horas que tengáis por ámbitos, ¿no? Y en esas horas es cuando diseñamos, claro, yo aquí, pues por ejemplo, otra de las barreras añadidas que podemos decir, claro, no hay, a mí me preguntan a veces, ¿hay libros de ámbitos? No, tienes que, claro, y es crear tú el proyecto interdisciplinar para ir trabajando. Entonces, la respuesta sería, en esas horas de ámbitos, empezar trabajando, pues eso, con proyectos interdisciplinares diseñados entre todos, porque yo aquí sí que veo, Filo, también la importancia de trabajar en equipo, porque si no, es verdad que es mucho trabajo Para uno ¿verdad? solo. Sí, sí. Bueno, y como a casi la mayoría nos preguntamos el por dónde empezamos y cómo, eh, a quién implicamos. Obviamente lo has dicho a lo largo de la conversación Sí. que para todos y con todos, ¿no? Mm. Pero ¿por dónde podemos empezar? Imagínate un centro que no haya iniciado un trabajo por proyectos y que tiene o quiere abordar. La diferencia entre el tiene que abordar o quiere abordar, Mm. yo creo que ya es importante. Sí, pues mira,
Yo creo que de las propuestas que he contado metodológicas, la más sencilla es la de centros de interés. Es decir, escoger un tema, ¿vale? Tú escoges un tema que además parta de los intereses de los estudiantes, pones vuestro currículo, vuestro documento puente y dices, pues mira, yo podría explicar este contenido, este criterio de evaluación, lo podría abordar aquí. Y entonces diseñas para tu área cómo abordarlo. Y cada una de las áreas iría aportando algo. Entonces, en ese caso, claro, tú aportas algo de tu currículo, pero fíjate, Filo, que a lo mejor no aportas todo el contenido curricular, ¿vale? Eso sería ahí Filo me iría a un segundo paso, es decir, cuando una disciplina íntegra la pones, la diseñas, ¿verdad? Para que, imagínate, una biología y que de forma transversal vayan trabajando otras disciplinas. Pero hay disciplinas como por ejemplo unas matemáticas en las que, mira, voy a contar un paréntesis, voy a hacer un paréntesis aquí. El otro día estaba trabajando con un cole de vuestra comunidad, un cole de primaria, ¿vale? Estábamos trabajando proyectos interdisciplinares. Entonces, por niveles, habían pensado, bueno, ya habíamos pensado el título, el tema y tal, eran los deberes y luego los estábamos abordando 15 días más tarde. Entonces, recuerdo que un nivel en concreto, los de cuarto, habían cogido un tema de matemáticas y se habían encontrado con esa dificultad, Filo, precisamente de que había aspectos que son como muy forzados de incluir dentro de un proyecto interdisciplinar. Eso sería una de las cuestiones a tener en cuenta. Eso fundamental, mientras que otras asignaturas, vamos a pensar más las geografía, historia, biología, tú puedes ir contando todo tu contenido curricular y transversalmente pueden ir apareciendo otras áreas, incluso fuera de tu ámbito. Entonces eso sí que... Otra de las dificultades o de los problemas a la hora de abordar este trabajo por ámbitos es la evaluación. Sí, ¿Cómo porque... evaluamos un ámbito, perdona, Coral, cómo evaluamos un ámbito cuando luego hemos de calificar materias, hemos de evaluar materias y consignar una nota? Sí, a ver, estoy buscando, a ver si os enseño una cosa porque lo vais a entender mejor. Vale, estoy buscando en el Geniali vale, lo comparto. Vale. Para que veáis un poquito, para la persona que me hace esta pregunta, que pueda entender un poquito cómo lo podemos hacer, ¿vale? Lo voy a poner en grande, aquí en compartir. Uy, va, que le he dado a compartir y lo quería poner en grande. Vale, vamos a imaginarnos, Filo, este es el tema que te he dicho. Vamos a coger un tema, el permafrost, que es el suelo helado, y vamos a pensar desde cada una de las áreas qué es lo que podemos aportar a ese suelo helado. Como como tengo tiempo, vamos a poner primero un pelín del vídeo para que vayáis pensando, incluso las personas que estáis aquí, qué podríais aportar desde vuestras disciplinas a este tema. Creo que he dado a compartir el audio, si no me lo dices, Filo, ¿se oye? Incendios de dimensiones apocalípticas devoran Vale. Siberia. El fuego ha arrasado este año en Rusia una superficie mayor a la de toda Grecia y sigue. Los que han vivido en esta zona toda su vida lo atribuyen al calor anormalmente alto y prolongado que va a más cada verano. El calentamiento es evidente y nuestro permafrost no resiste. Es el suelo helado que cubre una cuarta parte del planeta y que hasta hace poco se consideraba perpetuo. Al derretirse, el permafrost está provocando hundimientos de tierras, casas e infraestructuras, como un tanque de combustible en Norilsk que ha derramado el mayor vertido tóxico en el Ártico de los últimos años. Los suelos no son estables porque el permafrost se derrite con fuerza y no le da tiempo a congelarse durante los inviernos, que ahora, al igual que los veranos, son más cálidos.
Ningún sitio mejor para apreciar ese hundimiento que el cráter de Batagai. Es el mayor en el Ártico, formado por el deshielo de permafrost, que avanza a velocidad alarmante. De la tierra descongelada están emergiendo fósiles que llevaban miles de años sepultados. El último, hace pocos días, un mamut lanudo que encontraron los propios lugareños al norte de Siberia. Allí los científicos buscan ahora más restos de ese animal, que se extinguió precisamente por cambios del clima. La causa de la desaparición de los mamuts fue el calentamiento global. Bueno, vamos a imaginar que vemos todo el vídeo entero, ¿verdad? Y que decidimos que este va a ser el tema. Entonces ahora estaríamos aquí las profesoras, ¿verdad? Vamos a hablar de chicas ya que nosotras somos chicas, y decidimos qué es lo que vamos a aportar. Decidimos entre todas las docentes qué áreas vamos a participar, cuál va a ser la temporalización, cuál va a ser el producto final, qué tarea van a realizar y qué motivación. Entonces, imaginaos que a lo mejor la motivación es incluso ese vídeo, reflexionar, es decir, que no hace falta que después vaya yo en matemáticas a motivar, que estamos trabajando relacionando las disciplinas. En eso quiero hacer insistencia. ¿Para qué? Para percibir, en este caso, el permafrost, el tema de permafrost desde diferentes disciplinas, ¿vale? Entonces, aquí nos iríamos al documento puente. Esto es lo que pondríamos aquí. Nos iríamos a nuestro documento puente. Pone documento puente porque ya os digo que trabajo con centros de vuestra comunidad. Y cada una de nosotras iría escribiendo aquí, pues yo si soy de biología o soy de geografía e historia. Fijaros, es un tema... Bueno, que es que incluso la casa, no sé si os habéis dado cuenta, pero al empezar la primera casa está rota, es decir, tecnología, matemáticas, se me ocurren un montón de ideas de todas las áreas. Nos iríamos al documento puente y iríamos apuntando aquí el código. CLR, no sé qué, 1.1, nos iríamos apuntando todo, ¿vale? Los contenidos, y esto es lo que se llama concreción curricular. Entonces aquí tendríamos pues el de lengua, el de biología, el de... Bueno, los profes irían unos detrás de otros. Estaría todo en un mismo currículo, o sea, en un mismo documento, pero cada una vamos aportando lo nuestro. Pero eso sí, a la pregunta de antes, creo que era Isabel, ¿verdad? Esto requiere tiempo, entonces, y experiencia, que era lo que decía Filo. Entonces, sí, nos va a costar al principio, por eso vamos a empezar con proyectos poco a poco, los vamos después guardando y cada vez vamos trabajando con más proyectos. Y aquí nos vamos a la transposición didáctica, Isabel, y aquí es donde yo quería contarte cómo pongo yo la evaluación. Entonces, las actividades, bueno, pues vamos describiendo aquí las actividades y yo vamos a pensar que soy la profesora de biología y quiero unirlo con ese tema que habla de los minerales. Y entonces resulta que encuentro una ciudad, Norilsk, que es una ciudad muy, muy contaminada, pero con las mayores reservas de cobre, y lo quiero enlazar con mi currículo. ¿Vale? Pues entonces yo, mis actividades aquí a la derecha, Isabel, tengo que decir cómo las evalúo. Tengo que pensar, pues voy a hacer esta rúbrica, voy a hacer esta lista de verificación, de forma que el producto final de todo el proyecto tendrá una evaluación, digamos, más de ámbito, más de área, más global, y yo mis asignaturas, o sea, mis actividades, que hemos dicho que así vamos a ir poniendo todas juntas, ¿verdad? Pues yo tendré mi propia evaluación. A veces una rúbrica de cuaderno sencilla, otras veces un debate, y yo tendré mis propias rúbricas. Entonces esa es la forma un poco de explicarlo. Estas actividades aquí, como era un ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues las tres son, ya las veis, más o menos de biología, pero podría ser que yo entro en clase y abordo las reservas de paladio, de platino y de níquel, luego venga la profesora de geografía e historia y ubique esta ciudad en el círculo polar ártico y ella evalúe pues su mapa.
No sé si me has entendido, Isabel, si no, abre el micrófono. Sí, ¿Lo has entendido mejor así? sí, ella ha escrito que trabajan por proyectos, aunque siempre acaban segmentando, pero sí que es cierto que con la propuesta trabajar con rúbricas, cuestionarios, portfolios, pues es un poco la idea que entiende que tienen que seguir. Vale, pues dejo de compartir, porque así lo habéis entendido mejor, ¿verdad? Si no, os Sí, iba a empezar a sí. explicar. De todas maneras, ese mismo planteamiento es el que está en el libro. En el libro está la misma plantilla, Isabel. Perfecto. Bueno, Coral, no me queda más que agradecerte el tiempo que nos has dedicado, que nos hayas encontrado un hueco en la agenda, que nosotros hayamos podido disfrutar de esta tarde contigo, agradecer a todas las personas que nos acompañan y que, bueno, nos volveremos a encontrar en esta tesitura o presencialmente lo más pronto posible. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Un beso. Hasta Un beso. luego. Hasta ahora.